4, versículo 13. Ahí con una lucha de qué le iba a compartir, tenía dos pensamientos en mi corazón, pero bueno, algo tanto algo, entonces ya está con eso. El Señor me olvidó. Es algo que el apóstol siempre nos habla, siempre nos dice, y quizás en la rotación, ¿no, Pastor Eduardo, de gente, muchos lo sabemos y otros no, con las generaciones nuevas que vienen, y viendo que somos una iglesia viendo que somos una iglesia que nuestra visión es creer en la venida del Señor. A ver, yo quiero hablar sobre el peso de la iglesia que cree en la venida del Señor, en los tiempos que estamos viviendo, y cómo, por qué a veces no sentimos esa pasión, ¿no? de anhelar la venida del Señor. Ustedes van a ver que en el pasaje que voy a leer, al final, Pablo habla sobre que nos alentemos con estas palabras. Pero nadie se quiere morir. ¿Quién se quiere morir? No, todavía no. No, hablamos de poder ser de fe. Y creemos que cuando vencemos el temor a esto, a través del conocimiento de Cristo en nuestras vidas, ahí es cuando nosotros empezamos a entender, no a los locos, porque yo venía a la iglesia y hasta que no entendía eso, yo estaba re loco, esto se quiere ir al cielo, se quiere morir, ¿no? Primero que vamos acá, decía yo. Entonces vos veías como una parte que venía a la iglesia que se sentía bien porque cantábamos, porque orábamos por nosotros, porque cosas lindas pasaban, y había otra parte que decía, esto se quiere morir, y me decía, no, yo soy muy joven, ¿no? Porque quiero morir. ¿Pero por qué? Porque no había una revelación, todavía alguien, de lo que es la venida del Señor, para lo que somos iglesia de Cristo. ¿Cuántos somos iglesia de Cristo? Levanta la mano y decía amén, aunque no entienda, porque por fe esto somos nosotros, la iglesia de Cristo, que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces quiero, explicándote esto, quiero leer este pasaje que te dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no estés tristes, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos, esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta el día de la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, mirad lo que dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hoy dice el pastor que predico largo, ¿no? Yo no voy a orar ahora nada, siempre lo voy a predicar. Pero quiero hacer esta separación de lo que te venía explicando. Pablo habla sobre un evento sin precedentes. El apóstol Pablo habla de algo que se pudo experimentar en dos personas, pero no completamente como lo explica él. En el Antiguo Testamento, con pocos detalles, habla sobre Enoc. Y dice que Enoc caminó con Dios y siempre estuvo al lado de Dios y se lo llevó Dios, nada más. Fue tan justo que Dios se lo llevó y no conoció muerte. Después habla sobre Elías, que fue un profeta de Dios, que cuando llegó la hora de que Eliseo lo preceda, todos pensando que se iba a morir, vino un carro de fuego espiritual y se lo llevó vivo al cielo. Son dos representaciones de lo que Dios le promete a la iglesia. Pero acá Pablo le explica de una manera mucho más profunda entre este pasaje de Tesalonicenses y después, si quiere usted lo lee
Biblia habla sobre que lo corrupto no puede heredar. Entonces va a ocurrir algo, que es lo que habla acá Pablo, que en un abrir y cerrar de ojos esto corrupto se va a convertir en incorrupto. Amén. Que esto pecador se va a ser santo. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Me explico? Amén. Quiero que usted vea porque es lo que la iglesia siempre, el apóstol, los pastores de la casa, y creemos muy fuerte que esto en algún momento va a acontecer. ¿Por qué? A ver, dígame por qué, pastor. A ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué? O es usted un títere que yo todo lo que digo, usted dice, sí, amén, sí, no, diga por qué. Tiene que saber. O que viene un loco acá y le dice, bueno, ustedes son todos, acá en el año, de acá 2 años, se tienen que sacrificar para que sean salvos. Y usted se empieza a matar después. Usted le dice, ¿está escrito? ¿No está escrito? ¿Qué pasó? Las cosas que están escritas traen un peso espiritual que nos bendice. Entonces, por eso necesitamos saber. Cristo viene, decimos en la iglesia, cantamos, Cristo viene, decimos en la iglesia, y la gente dice, bueno, sí, Cristo viene. No sé, yo nunca escuché por qué viene y para qué viene. Vengo a la iglesia porque un día recibí un milagro, me sentí bien, pero después sé que el pastor dice que Cristo viene y que nos arrepentamos, pero después no sepa nada. Y no que el pastor no lo haya predicado, pero como decía, como estaba explicando, la rotación de gente, ¿no? Las nuevas generaciones, que ya vamos creciendo en el Evangelio, muchas veces nos quedamos medio cortos sin entender todo lo que está pasando. Entonces, Cristo vino con un propósito, y quiero ir desde ahí para explicarte todo. Dios creó al hombre con un propósito de que no conozca muerte. El hombre pecó, desobedeció, entonces el pecado entró en la humanidad, entonces ahí Dios nos apartó del lugar que tenía preparado para el hombre, para que lo adore, para que sea siempre eterno, pero no, el pecado entró por una desobediencia. ¿Qué es el pecado? Desobedecer a Dios. Nada, no es, no, este es un más pecador. Si yo miento, yo soy pecador, así que estoy en el horno. ¿Me explico? Estamos todos en el horno. Pero ¿qué dice la Biblia? Que con Cristo hay un nuevo pacto que si nos arrepentimos, por eso el pastor nos dice todo el tiempo, no porque te está acusando, sino porque quiere que te salve. Todo el tiempo nos tenemos que arrepentir. ¿Por qué? Porque Dios sabe que somos imperfectos. Cuando Dios ocurre todo eso, elige a un pueblo que es Israel y le pone una normativa para que Israel adore a Dios. Y todos los otros pueblos, nosotros quedamos relegados a que si alguna vez tenemos misericordia, creemos en el Dios de los hebreos y nos convertimos al judaísmo, ahí podíamos quizás ser salvos. ¿Me explico? ¿Amén? No quiero que más o menos me lleve, pero cuando Cristo llega y Dios manda a su Hijo, tenía que restaurar el pacto original del principio. Que todos sean, no solo los judíos, sino que todos sean salvos. Ahora, hubo no sé cuántos años del pueblo judío hasta que Cristo vino, como 3.000 y pico de años, donde Dios pudo comprobar que el hombre no iba a poder cumplir nunca la ley de Dios. ¿Por qué? Porque hay una ley espiritual. Y vos sos espiritual, no somos carnal. Y entonces era algo tan difícil de cumplir que Dios mismo hizo algo para Israel, que era un sacrificio por año para que se entre el sacerdote y cada familia expíe sus pecados, porque sabía que en ese año se iban a equivocar, iban a hacer malos negocios, que iban a traicionar su fe, que iban a hacer algo indebido. Entonces en ese año llevaban su mejor ofrenda, su mejor animal, ¿para qué? Para que lo acepte el sacerdote lo presentaba delante de Dios, había un rito, y si era acepta la ofrenda, tenía un año más de crédito, como diríamos nosotros, para volver a empezar. Pero Jesús vio que eso no era suficiente. Entonces Él vino a dar la vida para reconciliar. Y la palabra nos explica que ese sacrificio fue de una vez y para siempre. Que no necesitamos más sacrificio, que no necesitamos más ofrendas de sacrificio para que nosotros seamos salvos, sino ya hay un solo sacrificio que hizo Jesucristo por todos nosotros. El profeta Isaías, en uno de sus versículos, en uno de sus capítulos, describe y profetiza lo que le va a pasar a Jesús
muchos años antes de lo que le pasa a Jesús. Él dice, herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En ese sacrificio no solamente tenemos salvación, no solamente tenemos paz, no solamente tenemos todos los otros beneficios, sino también dice que tendremos paz y seremos sanados. Necesitamos entender estas cosas que nos pertenecen. Amén. Nos pertenecen. ¿Cuántos son iglesia de Cristo? ¿Cuántos creen en Jesús, que es el Hijo de Dios? Es lo único que necesitas. Necesitas creer con todo tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y inmediatamente ya sos iglesia de Cristo. Al ocurrir eso, empezás a vivir una vida nueva, como decimos nosotros. ¿La vida nueva qué es? Empezar a conocer los mandatos del Señor, los beneficios del Señor, las cosas que empezamos a vivir. Por ejemplo, hoy nosotros podemos predicar y saber que en el sacrificio, Pablo dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? El apóstol Pablo nos habla en Romanos 8, 22, 36. 22, no, 32. 32, 8, 32. A ver. Ahí vas a leer esto que le está diciendo y te está preguntando: si Dios entregó lo que más amaba, ¿cómo no te va a dar con él todo lo que necesitas? ¿Sí o no? ¿Me vas siguiendo? Entonces, quiero que empieces a ver cuán es grande es el amor de Dios. No es una religión. Esto no es una religión. Yo me voy a equivocar mañana y si me arrepiento de todo corazón, Dios me levante. Después hay cosas espirituales que nos van marcando. Pero quiero hablarle a los que recién van empezando. Aprovechar el beneficio de que Dios quiere bendecirte de una manera sobrenatural. Ahora quiero que veas esto. ¿Por qué a los que estamos hace años a veces nos cuesta más? Porque a veces somos pillos y queremos seguir estando estancados en el mismo lugar. ¿No? En el mismo lugar. Bueno, sí, voy y lloro delante de Dios, que Dios me perdone. Pero el Señor dice esto: al que mucho le di, mucho te voy a levantar. Porque tenemos más responsabilidad. Es lo mismo que nosotros con nuestros hijos. Cuando son chiquitos nuestros hijos, le damos todo lo que podemos. Porque cuando son grandes, bueno, hoy a veces no pasa eso, pero cuando son más grandes, le vamos exigiendo cosas para poder darles. ¿Sí o no? Tiene que ser así. No en el caso de Ari, porque era la más chiquita y la más criada, entonces mi mamá no se dice. Pero después yo la iba a educar, así que nos quedamos tranquilos, todo está en la mano de Dios. Y así me pasa a mí con los más chicos, así que yo no me voy a quejar. Pero estoy metiendo en un tema escabroso acá, la pastora. Pero quiero que vayan viendo esto. Entonces, Dios es así con nosotros. Él habla a través de Jesucristo diciendo: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo no les dará todo lo que ustedes les pidan? Entonces necesitamos empezar a entrar en la dimensión del saber que soy hijo. ¿Amén? No solo repito porque alguien me dijo que lo repita, sino meterme en la dimensión de saber de que soy hijo, que soy hija. Usted quiere decir, las mujeres, yo soy hija, soy hijo. ¿Qué padre, aunque me traicionen o aunque me lastimen, si mi hijo viene después de haberme hecho un mal, después de haberme lastimado, de haberme hecho algo que quizá me hizo llorar en mi soledad por algo que no esperaba que salga de él, si viene arrepentido, ¿qué padre no lo va a recibir? Quizá le va a decir: lo que hiciste está mal, pero acá está papá, acá está mamá. Entonces, el hijo se acerca cuando le falla a todo el mundo y aún también a su padre. ¿A quién se va a acercar sabiendo que no le va a dar la espalda? A su madre o a su padre. ¿Por qué? Porque tiene instalado en él o en ella la dimensión de saber que es hijo y que aunque todos
lo abandonen, siempre puede acudir a la casa de papá. Es de la misma forma que Dios te está diciendo. No importa cuántas veces cuántas veces me rechazaste, no importa cuántas veces te burlaste de mis hijos, aleluya, gloria a Dios, a la iglesia, ¿no? ¿Cuántas veces nos han dicho eso o hemos dicho eso? Sin embargo, cuando venimos a la presencia de Dios, Dios no nos reclama eso. Dios no se olvida. Además, para Él nunca existió eso, porque Él se dijo que estaba perdido, pero volvió. Amén. Entonces, cuando vos te metes en esa dimensión, el diablo no te puede acusar. El diablo no te puede acusar. Necesitamos vivir libre de la acusación de nuestra carne. Necesitamos vivir libre de la acusación de la religión. Necesitamos vivir libre de la acusación de la oscuridad. Y solo se logra sabiendo que somos hijos de Dios. Y eso se logró por un sacrificio que fue de una vez y para siempre. Cristo vino, murió en la cruz, al tercer día resucitó y nosotros queremos, mire, ya pasó más de 2000 y pico de años de ese sacrificio y el nombre de Jesús sigue haciendo milagros. El nombre de Jesús sigue salvando gente. El nombre de Jesús sigue sacando a gente de la droga. El nombre de Jesús sigue transformando matrimonio. El nombre de Jesús sigue haciendo cosas aunque hoy parezca que pasamos de moda. No somos nosotros, es Jesús el que está haciendo cosas porque está vivo. Él murió pero resucitó. Y cuando hizo toda su obra redentora en este mundo, se fue. Y cuando se fue, dice que vino una nube y lo transformó en el aire, lo tomó en el aire y lo apartó de sus ojos. Y unos ángeles se aparecieron a los discípulos que estaban ahí y dijeron: varones Galileo, ¿qué hacen mirando al cielo? Es el mismo Jesús que ven irse, de la misma forma volverá. Volverá. Amén. Cuando vos te enamorás de alguien y amás a alguien, si tienes que hacer un gran viaje de mucho tiempo, parece que una parte de tu vida te falta hasta que vuelvas o hasta que regreses, ¿sí o no? Bueno, en la iglesia somos nosotros la novia, ¿sí o no? Entonces nos falta una parte hasta que Cristo venga. Pero venimos a la iglesia ¿por qué? Porque no dábamos mal, no porque estábamos enamorados de Jesús. ¿Sí o no? Porque tuvimos un problema. ¿Sí o no? No, porque no me mientan. No, porque yo conocí a Jesús, fiesta. Dale, todos. ¿Qué dice la Biblia? Nos rompe todo orgullo que tengamos. Lo vil y lo más malo del mundo escogí yo. Y no dice así que si yo me quiero creer algo, dice: no, voy a lo peor del mundo. Vos eras lo peor y a vos te escogí. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. No importa lo que hayas hecho, no importa tu pasado. Él nos amó y nos ama. Y necesitamos amarlo para poder amar la venida del Señor. Pero no podemos amar a alguien que no conocemos. ¿Me explico a dónde quiero ir? Hermano, porque podemos decir: Cristo viene, que Él venga y nos lleve, pero si no amamos su venida, si no lo amamos a Él, nosotros estamos amando un momento, en una reunión, estamos amando un milagro que Dios hizo en mi vida, estamos amando lo que pasó en mi casa de que conocí a Cristo, pero no estamos conociendo a Cristo. Entonces vengo a la iglesia por los beneficios, y que no está mal, porque Él dice: si el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no te dará de todas las cosas? No está mal que quieras todo lo que Él ya ganó en la cruz del Calvario para vos. Amén. Pero yo no te puedo alentar. Pronto viene un auto nuevo, Walter. Tomarlo, obviamente. No, sino lo que yo lo agarro yo. ¿O seguís pensando que sigo siendo el mismo chanta del primer día, no? Así se convirtió este muchacho. Vino el primer día y el Señor me muestra: hay uno que está diciendo que sos un chanta, que sos cualquier cosa lo que está diciendo. Acá hay 2 o 3 más capaz que piensen lo mismo, pero bueno. Pero Él eso lo desnudó
más y te amo más. Eso se pasa a través de la experiencia con el Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo empiece a llenar todo nuestro ser para que empecemos a conocer a un ser espiritual. Hermano, nosotros como carne vamos a ir conociendo a Jesús con todo lo que Él nos está dando, con todo lo que Él puede hacer por nosotros. Él va a querer darte todo lo que necesitas, ese milagro que necesitas, esa bendición que necesitas. Él lo quiere hacer porque Él ya ganó en la cruz del Calvario ese milagro que le estás pidiendo. Con esa convicción tenés que entrar a su presencia, saber que Él ya lo hizo por vos, ya lo hizo por tu familia, ya lo hizo por todo lo que vos estás necesitando. Amén. Cuando entras a la presencia de Dios y entras con esa fe y una desesperación, Dios te escucha. Dios te escucha, no hay caso. Yo te puedo no escuchar, pero Dios, Él sí te va a escuchar. Unos jovencitos de la iglesia necesitaban un consejo y estaban, y se me acercaron a hablar y le digo, decilo como te salga. No me vengas con Padre Nuestro que estás en los cielos, no me vengas con nada de eso, no te hagas un teatro religioso para ir a la presencia de Dios. Decide, si no das más, no doy más. La arruiné, mi relación con vos la arruiné. Decíselo. Me equivoqué de nuevo, perdón. ¿Es tan difícil decir eso? ¿No? Miren lo que Jesús hacía con los religiosos. Jesús los enfrentaba y dice, a ustedes les encanta pararse en el púlpito y hacer grandes oraciones y que la gente alabe las palabras que tienen. Por tanto, como ya la gente alabó las palabras que tienen, ya tienen recompensa. Sin embargo, ustedes, hijos míos, le decía Jesús, cierren la puerta tras de ustedes, oren en secreto, y al Dios que le ora en secreto los va a recompensar en público. ¿Ven? Los va a recompensar en público. Hay gente que ya no tenemos nosotros, en mi familia, ¿no? Hay gente que en tu familia. Y Pablo habla, no quiero que ignores y que te pongas triste por los que ya no están. Porque si hicieron la oración de fe, si creyeron en su corazón que Jesús es el Salvador, lo vas a volver a ver. Lo vas a volver a ver. Sí, pero toda la vida sirvió a los humanos y se murió. ¿Y qué sabes si todo lo que vos le dijiste en el momento antes, ella o él se arrepintió? Sí, pero hizo mal toda su vida ahí. Nosotros estamos, el Señor me estaba llevando a hacer un par de prédicas sobre enseñar de reconocer las atmósferas en el espíritu, mover cuando hay en lugares. Y hoy yo siento que hay una atmósfera de salvación, pero quiero que veas esto. Jesús murió, estaba muriendo, y en la atmósfera de salvación que se estaba creando ahí, un ladrón le dijo, bájate de ahí, sálvate y sálvanos a nosotros. Y se burlaba de él. Y era la atmósfera que estaba haciendo un sacrificio que hoy nos salvó a nosotros. Imagínense una atmósfera tan espiritual que estaba ocurriendo. Sin embargo, en el mismo lugar, en la misma atmósfera, en el mismo escenario, había otro que era compañero de él, que también era ladrón, y le dijo, cállate la boca, porque vos y yo estamos pagando bien todo lo que hicimos, pero Él es un santo. Y salieron palabras de su boca por la atmósfera. Yo no creo que la hubiese sabido, pero yo creo que fue la atmósfera de salvación que se estaba creando en ese momento, y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un tipo que hizo todo el mal, toda su vida, robando a gente, quizás porque no le quedaba otra, o porque póngase en el lugar de él, estaban sometidos a un imperio romano que lo estaba empobreciendo y solo le cobraban impuestos todo el tiempo. Es parecido a algo que estamos pasando hoy. Salía a robar porque no le quedaba otra quizás. Pero en la atmósfera reconoció
que era su oportunidad. Se estaba muriendo, pero reconoció que era su oportunidad. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Ese es el amor de Dios. Cuando alguien te diga, ¿y vos quién te crees para dar una palabra? Yo sabía hace cuánto que estoy en la iglesia, hace 30 años. A mí ya me oró y me soltaron palabras profetas que voy a ser un pastor y que voy a ser un evangelista. ¿Y vos quién sos? Si vos no orás tanto como yo. Acordate de ese ladrón. Acordate de ese ladrón. No es lo mucho que sepas. No es lo mucho que sepas de una religión, sino de lo que puedas conocer a Jesús. Es necesario conocer porque dice mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero que el conocimiento no te lleve. Cuando el conocimiento viene sin revelación, te lleva a querer menospreciar al que está al lado tuyo y al que sabe menos que vos. Eso te lleva a menospreciar. ¿Dónde está el amor de Dios? Que Él, siendo rey, siendo Dios, dejó su trono de poder, de corona, y se humilló hasta lo más profundo, teniendo una muerte de cruz, que Él tenía la autoridad de hacer así, que vengan ángeles y destruyan todo el imperio romano, pero Él se negó a sí mismo, eso era, se negó a su poder tan absoluto que tenía, para que vos y yo hoy seamos salvos, para que vos, hoy y yo, mi familia, sea salva, pueda recibir salvación. Nadie lo obligó, lo hizo voluntariamente por amor. Y si hizo tal sacrificio, quiero que te pongas este pensamiento, si hizo tal sacrificio por nosotros, ¿cómo vas a creer que Él va a permitir que nosotros perezcamos en este tiempo? Todo lo que se habló antes de Jesús se profetizó y se cumplió. Todo lo que estamos viviendo, lo dijo Jesús, lo dijo Pablo, lo dijo un montón de gente, todo lo que hoy ya estamos viviendo fue profetizado tiempo atrás. ¿Por qué venimos a la iglesia a pesar de que hoy tenemos tantas fuentes en contra del pensamiento de Dios hacia la familia, hacia el matrimonio? Hay tantas cosas que van en contra de todo eso. ¿Por qué venimos igual a la iglesia? ¿Por qué? Porque hay una convicción en nosotros de lo que hablamos. No lo hablamos para juzgar, sino lo hablamos para edificar y bendecir, para que Dios se le revele a alguien. Entonces, cuando hablamos de la venida de Cristo, necesitamos primero tratar de conocer a Jesús. Necesitas conocer a Jesús para que cuando digas sí ven Señor Jesús, necesitamos decirlo de todo corazón, no porque el que está al lado mío lo repite o porque el pastor hizo levante su mano y diga sí ven Señor Jesús. Yo no quiero que venga, quiero un montón de cosas en mi casa todavía, quiero que Dios me use mucho más, quiero un montón de cosas que Dios pueda usar, quiero ver a mis hijos servir, quiero ver un montón de cosas que Dios me prometió y que todavía no se cumplieron. Pero todas esas cosas que sé que se pueden cumplir, yo no tengo como basura si Cristo decide hoy venir. ¿Me explico, hermano? Porque lo amo más a Él, porque Él me amó primero. ¿Qué dice la Biblia? No es que nosotros lo hayamos elegido a Él, sino que Él nos eligió. Hoy estás en este lugar y lo que te pasó toda la vida te trajo a conocer a Jesús, no porque a Jesús le encanta o a Dios le encantó que sufra, sino que toda esa circunstancia Dios la usó porque se quiere glorificar o se glorificó en nuestras vidas como testimonio para muchos de lo que Dios va a hacer en tu vida, de lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Por qué? Porque ese es el acto de amor de Dios. Él no lo va a hacer, Él no lo hizo en tu vida, sino que ya lo hizo en la cruz. En la cruz Él ganó tu liberación, en la cruz Él ganó mi sanidad, en la cruz Él ganó mi salvación. Hoy te puedes ir acá rechazándolo, pero hay un poder espiritual que va a luchar por vos, que es la cruz, la cruz, la cruz. El nombre de Jesús un día lo escuchaste y pasaron años para que puedas venir a una iglesia y conocerlo. Pasaron cientos y cientos de líneas de cocaína y después recién conociste a Jesús. Pasaron cientos y cientos de churros
Así se dice, sí. Despacito. Y después Dios se presentó. Y pensás que te va a decir, ahora vení a mí, después que la droga terminó, Dios te dice, vení a mí. Vení a mí. Este era tu tiempo. Pero si hubiese conocido antes a Dios, este era tu tiempo. Viniste en este tiempo. Hoy le estás abriendo el corazón a Dios en este tiempo, es porque en este tiempo Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar en este tiempo. No, pero antes hubiese sido más joven, hubiese tenido más fuerza. Este es el tiempo. Este es el tiempo. No tengas miedo de lo que venga por delante, porque si Dios se manifestó en este tiempo en tu vida, es porque Él va a hacer grandes cosas. Quizás hoy está costando, pero levanta tu mano, cree en el Dios de tu salvación, cree en el Dios que trajo redención a nuestras vidas. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús los que durmieron o murieron en Él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Quiero que veas esto. Ni las mejores películas de Spielberg creo que le hicieron algo así todavía. Vos lo escuchás así humanamente, esto es refacta, de tan re flashero. ¿Sí o no? Este pastor que se fumó lo que está predicando. Ahora cuando baje el púlpito le dice que me convide de la ¿Me explico, hermano? Es algo extraordinario lo que Dios va a hacer. Y esto es a través de fe. Amén. Hoy estás aquí, recibiste por fe milagro. Hermano, y esto ocurre a través de muchas bendiciones. Por fe se reciben muchas cosas. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Quiero que entiendas esto. En una de las ocasiones, en ese entonces evangelista, fuimos a orar con un diputado que se llamaba Vaca, era el apellido, no me acuerdo, Sergio Vaca. Bueno, en una discusión trayendo yo a orar. Terminamos de orar todo, después entró un cura, después entró un macumbero, todo. Entonces yo hablé con una de las hijas y le dije, Dios no puede sanar, pero si Dios no sana, ¿a quién le vas a dar la gloria? ¿A la Virgen del cura? ¿A la oración de los macumberos? ¿O a Jesús, que no te pidió nada? No, pero yo tengo que probar todo. ¿Está bien? Yo solo te digo. Entonces, lo único que me vino a mi espíritu es me dijo, yo no comparto la gloria con nadie. ¿En quién quieres creer? Los santos existieron, amén, ¿sí o no? San Pablo, San Judas, todos, que fueron hombres santos de Dios. Pero hoy lo que se adora son imágenes creadas por hombres como nosotros. Amén. Y tenemos que venerar, hermano. Nosotros hoy hablamos de San Pablo, estoy hablando de San Pablo. Hablamos de María, una mujer que la Biblia misma dice que si hay algo digno de imitar o de hacer es imitar lo que ella fue. Obediente, siempre fue obediente a Dios. Entregada a su hijo primero, sabiendo que venía con un propósito terrible, que era morir en la cruz del Calvario. Los dolores los sintió ella. Lo amó de chiquito, lo vio crecer, sabe lo que era el corazón de una madre partirse en 1000 pedazos viendo a su hijo morir. Y ella fue obediente, ella sabía, se estaba preparando para ese momento. Entonces quiero que veas esto. ¿A quién le vamos a dar la gloria cuando Dios haga algo en nuestras vidas? Por eso a veces pasan como en actos violentos. Perdón, Guante, que te ponga como ejemplo, pero no te ofendas. Si no, te espero afuera y bueno, arreglamos. Ya la hago corta, ya está.
así, ¿no? Algo así fue. Y yo estaba predicando como ahora y digo, hay un loco que dentro mío, pero yo ya había sido sano, después le voy a contar otro día, si no la voy a hacer muy larga. Pero hay alguien que está diciendo que sos una chanta, que todo lo que está diciendo es... Y fue algo re violento, y yo digo, bueno, Señor, oro por él. No, decilo, me dice el Espíritu Santo. Decilo, porque eso va a ser un acto violento que va a ocurrir en el aire y que él se va a sentir tocado. Y va a decir, Dios existe, porque me leyó el pensamiento. Tuvo que pasar algo violento. Entonces Dios es así, muchas veces son cosas violentas que tienen que pasar como para sacarnos de la comodidad que estamos viviendo. Amén, de la comodidad que estamos viviendo. ¿Sabes lo que era decirle a un maestro de maestro y tú te dices ser maestro? Nicodemo, tú eres maestro y no sabes qué es nacer del agua y del Espíritu. Sin embargo, cuando Cristo murió en la cruz, José de Arimatea y Nicodemo fueron los que prepararon el cuerpo para enterrarlo. Se convirtieron al final, pero se terminaron convirtiendo. Que tuvo que haber un acto violento, algo que trastornó el corazón de Nicodemo y rompió el orgullo de saber que él era un maestro que todos lo admiraban, pero alguien que era superior a él le dijo, tú no eres maestro, si todavía no sabes nacer del agua y del Espíritu, tienes que entender que hay revelaciones que van más allá de la religión, más allá del entendimiento humano. El pastor lo que dice de mí, que predico muy largo, no se lo reveló ni carne ni sangre, sino la herencia. Entonces, cuando alguien ama al Señor y empieza a conocer estos códigos de amor de Dios, empezamos a enamorarnos de Él. Y empezamos a cantar, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de nada deseo, Señor. Y te falta el auto, y te falta tu casa propia, y te falta un montón de cosas. Y vos decís, pero si te tengo a ti, te tengo todo. Pero si te tengo a ti, te tengo todo. En mi vida, en mi momento más desordenado, más angustioso de mi vida, y no quiero decirlo porque está Mónica, sino después se la cree ella. Eso porque no estaba yo en tu vida. El Señor empezó a ministrarme con una canción que decía, tú lo ordenas todo. Tú lo ordenas todo. ¿No? No quiero cantar porque si no después van a querer cantar más los chicos. No es cierto. Y yo decía, Señor, tú lo ordenas todo en mi vida, estaba desordenado. Adorame, iglesia. Adorame. Decido servirte y ya meto la pata de nuevo y estaba de nuevo, adorame. ¿Sabes cuántas veces estaba cantando ahí porque mi papá me pedía que cante y dentro mío pidiéndole perdón al Señor? Señor, yo me mandé una ayer, Señor, perdóname. Ay, pastor, usted sí. Si hay algo que yo no soy careta, no me gusta. Prefiero que Dios me perdone todas las veces que me tenga que perdonar, pero yo no le voy a decir algo a usted que no soy. ¿Amén? Tengo errores un montón. Me mandé un montón. Tuve que pedir perdón y todavía debería seguir haciéndolo. ¿Amén? Pero ¿por qué? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué le hablo del amor de Dios? Porque eso me hace hablar. Porque a pesar de mis errores, Él me siguió amando, me siguió llamando, hasta que en un momento empezó a ordenar mi vida. Yo lo declaré tanto adorando y arrepintiéndome, mientras yo se lo decía, Señor, ordena mi vida, ordena mi ministerio, ordena mi familia, ordena hasta que Él lo hizo. Él lo hizo. En medio de eso yo me equivoqué, sí. Lastimó gente, pastor, sí también. Lamentablemente. Buenas personas. Pero sé que Dios me perdonó. Si hay algo que me hace bien, a veces pensar en la calle a esas personas y verlas feliz, digo, ya está, Señor. Sé que tú ya lo hiciste. Ya son felices. Así que, hermano, quiero que veas esto. El que se va con Cristo no es el que tenga la pinta de más santo en la iglesia.
hace 20 años toca el teclado, el que danza mejor que nadie como yo. Le hago todos los pasos, ya no estoy aprendiendo. Tengo que estar en estado porque hago 3 pasos y ya siento que me muero. No existe. Quiero que vean quién dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué era? ¿Un pastor? ¿Un apóstol? ¿Un profeta? ¿Un ladrón? Era un ladrón. Gente que empieza una segunda familia, tiene quizás unas voces de atrás que le dicen: sos ladrón, me robaste mi esposo, me robaste mi mujer, pero... y que eso se perdió. Y después conocieron a Cristo y empiezan una vida con esa carga. Con esa carga, esa voz no te puede atormentar porque en Cristo todo está hecho nuevo. Está hecho nuevo. Necesito que usted hoy abra su corazón a la revelación del amor de Dios, porque nunca podremos amar la venida. Nuestros apóstoles, esta iglesia ama la venida de Cristo. Yo lo sé, yo lo siento. Muchas veces hoy, en estos últimos 2 mensajes allá en la iglesia, nos hizo predicar esto para que no nos alentemos. Pronto vas a recibir un auto, pronto vas a ser prosperado, sino que alentamos con esta palabra: Cristo pronto viene. Cristo pronto viene. Aleluya. Después lo otro, el auto, la casa, la sanidad, eso lo va a hacer Dios, porque ya murió en la cruz de Calvario. Pero está tratando conmigo, está tratando con vos, está haciendo en su propósito eterno que tu corazón se rinda y se muera de amor por Él, para que cuando eso ocurra y entiendas que aunque todo lo que te falta hoy no lo tenés, ya lo tenés a Cristo, y con Cristo viene todo. ¿Cómo no te dará con Él todas las cosas? Ahora nos falta esta, y quiero terminar con esto, esa humildad de decir: Señor, si no llegó hoy, es porque hay algo que yo no estoy haciendo bien. Hay algo que yo no estoy haciendo bien. Quiero darle, por ejemplo, para que no critiquen a nadie, esta pobre parte ya pobre ya está. Gracias. Pero quiero ponerme, por ejemplo. Dios, con algunas fallas mías, me bendecía. Pero Dios iba cambiando otras fallas mías. Y yo me estaba dejando moldear en esas fallas. Y Dios me bendecía. Sanó mi economía, sanó un par de cosas de mi corazón. Y yo veía que la bendición de Dios me estaba fluyendo. Pero yo tenía un par de errores que me los marcaban y que yo también lo veía. Pero Dios como que no veía eso y me seguía bendiciendo. Hasta que en un momento algo se estancó. Entonces yo dije: Señor, yo sé que no soy perfecto, aunque lo parezco, pero no lo soy. Así que, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y el Espíritu empezó a ministrar. El libre albedrío que yo te doy, mientras vos te dejas ministrar, yo te bendigo. Pero ahí te toqué este punto que te lo toleré con, pongamos un ejemplo, 1 año y medio, y hoy lo quiero cambiar. Este es el tiempo. Y no fue, dije: ay, sí, Señor, hacelo. No, estuve peleando. Porque era algo que me costaba. Algo que no estaba bien, quizás delante de la presencia de Dios, pero era el tiempo que tenía que cambiar. Y cuando vi que se estancó, que no salió, que estábamos ahí, tuve que rendirme y decir: Señor, te necesito. Lo intenté hacer yo solo y no puedo. Te quise hacer caso con mi fuerza, pero no pude. Así que ahora hacelo vos. En ese caso me rompió en 1000 pedazos, pero después lo hice. En otros casos no son así. Pero ¿qué te quiero decir? Que Él te puede bendecir igual. No mires tus errores. Si Él te está bendiciendo ahora, no mires tus errores. Lo que quiero es que te dejes ministrar por el tiempo del propósito de Dios hoy en tu vida. Porque hay gente que dice: wow, un día como ahora, la pastora Mónica, la hermana Nelly, la pastora, yo quiero ser igual. Buenísimo, sí.
Y se frustra porque no llega, porque todavía no era tu tiempo. Dios está ministrando en tu vida en otras cosas. Está haciendo otra cosa en tu vida. Entonces vos querés ahora echar fuera demonios como la pastora, ¿no? Yo siempre digo, mi mamá, yo sí heredé algo de ella, es que si hay un par de demonios hay que ir ya o nunca me pegaron todavía. Y ni lo van a hacer. Mi mamá una vez ahí afuera, ¿te acordabas? El loco ese que te quiso agarrar. Lo dormimos y... Sí, lo dormimos, lo teníamos ahí, se manifestó afuera y la fue a agarrar a mamá, cuando la quiso agarrar a mamá, terminó desparramado contra el tejido que estaba ahí hablando. No había nadie. Dios la defendió, le dije, que estás un tipo así, la verdad que yo. Y ahí después fuimos y lo agarramos todo encima. No. Ahí casi me sale la cara, pero mi mamá no, No. ¿Por qué? Porque hay autoridad. Hay autoridad. Hay autoridad. El Señor bendició la muerte y Dios le dio autoridad en el cielo. Siempre lo digo, usted me va a escuchar mis oraciones en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Para mí en 3 dimensiones Dios le dio autoridad a Jesús. Y dice el apóstol Pablo, el que estamos leyendo, dice, y a Dios se le plació darle esa autoridad al Hijo, y el Hijo se la dejó a la iglesia, que somos nosotros, que tenemos autoridad. Amén. No quedó atrás la autoridad. Yo antes levantaba la mano así, si alguien me quería robar se caía. Bueno, Dios sigue teniendo autoridad en tu boca. Pero hay cosas que Dios hoy está diciendo que quiero ministrarte de otra forma. Aquí yo hago cosas nuevas. Pronto saldrán a luz. Si eres espiritual y me conoces, no las vas a conocer. Eso es lo que te está diciendo. Si eres espiritual, no las vas a conocer. No, pero yo estoy acostumbrado que cuando cantamos remolineando yo danzo, ¿no? Dios quiere hacerlo de otra forma, en una adoración, que tú dances, levantes las manos, o si quizás están orando, empieces a danzar y busques a Dios en tu pieza cuando nadie te ve. Es más lindo todavía y que busques a Dios, porque ahí Dios se manifiesta, que no quiere ser visto, porque no quiere que otro lo vea, sino que solo el Padre que está en el cielo te pueda ver. El amor, yo voy a hablar en esta noche, para que el amor se revele a tu vida. Pero el amor de Dios, no el amor a una religión. Pastor, yo me enojé porque hablaron mal de los evangélicos. Y tienen razón, si somos más chancas algunos. Sí, ¿no? Tenías razón, Iván. Pero Dios me defendió, era chanta, Iván. Y se enojan por la bandera evangélica. No hay bandera de iglesia o de religión que salva. Solo Cristo salva. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Nos vamos a dar sorpresa como ese ladrón que estuvo en el cielo sin haber hecho ninguna buena obra, sino arrepentirse al final. Vamos a ver católicos allá arriba, yo no adoré nunca a la Virgen y este está acá, yo sí. ¿Y qué te importa? ¿Dónde está el amor de Dios? Si el que adora a Virgen o no, a veces lo hace de todo corazón, porque es la fe que tiene. Es la fe que tiene. Entonces nosotros, si no tenemos esa fe, porque Dios se nos reveló, tampoco juzguemos eso, sino oremos para que Dios se revele de una forma diferente a ellos, hermanos. Entonces, porque yo sé que se va a revelar. Yo sé que se va a revelar. Hay muchos católicos que aman a Dios de verdad. Hay mucha gente que tiene otras religiones que aman a Dios de verdad. Solamente que nadie le habló de esa verdad. Nadie le habló de lo que estaba ocurriendo, del amor de Dios, que Él no quiere que adoremos imágenes, sino que Él solo. Pero bueno, hoy ellos llegan de esa forma porque su corazón, alguien enseñó eso y lo hace de todo corazón. ¿Y qué cree que Dios no lo escucha? Usted no le cree a Dios, lo escucha, porque Él es el único, dice la Biblia, el único que está entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro nombre, ni María, ni Pedro, ni nadie. Pero en el amor que Dios ve en esa gente dedicada a la fe que ellos tienen, Dios tarde o temprano se revela en ellos. Tarde o temprano se revela a ellos. Si alguna vez juzgaste a alguien que adora imágenes, hoy arrepentámonos y oremos y digamos, Señor, quiero que se salve, perdóname. Yo fui piedra de tropiezo,
porque debe orar, estuve criticando. ¿Sí o no? ¿Amén? Cuando alguien se equivoca en la iglesia, cuando alguien da un mal paso en la iglesia, usted que no tuvo 18, 19 años, cuando las hormonas no nos dejaban pensar, y hacíamos más caso a las hormonas que a lo que decía papá o mamá. ¿Sí o no? Ay, no, yo era muy obediente a mi padre. El único que era obediente era yo, papá. Y Dios así todo. Y nuestros padres sabían. Entonces, hermanos, porque hoy señalamos en la iglesia cuando más amor tendríamos que tener. Cuando más amor tendríamos que tener. Quiero que entiendas esto, hermano. No vamos a justificar el pecado, pero vamos a orar para que a la gente le cueste vencer el pecado, Dios lo fortalezca y le dé fuerza y el Espíritu Santo lo guíe. Pero no tenemos que señalar, porque de la manera que juzgar, dice la Biblia, será juzgado. De la misma manera que medir, será medido. Si vos señalás, si no te señalan a vos, van a señalar a tus hijos. Entonces sembrá bien hoy, no señalé, orá, porque si el día de mañana nuestros hijos se equivocan, como tuvimos misericordia, también tengan misericordia con ellos. A ver, cierren sus ojos, así sentados como están. Quiero orar por tu vida.